¿Qué tal? Nuevamente sean bienvenidos a nuestra clase de tecnologías de la información en las empresas y hemos llegado ya a nuestra clase número 9, nuestra novena entrega. En esta ocasión el tema que vamos a abordar después de conocer de las tecnologías y de hablar ya de una tecnología en concreto como es un ERP, el día de hoy vamos a platicar acerca de las empresas de clase mundial. ¿Y por qué vamos a platicar acerca de estas empresas o qué relación tiene una empresa de clase mundial con las tecnologías de la información en las organizaciones? Es muy sencillo. Las tecnologías de la información buscan generar empresas de clase mundial. Si nosotros incorporamos tecnologías y no generamos una empresa de clase mundial, entonces no lo estamos haciendo de manera adecuada. Vamos a empezar por algunos conceptos básicos como ¿qué es una empresa de clase mundial? Para que yo pueda definir qué es una empresa de clase mundial, tengo que saber qué es. En muchas ocasiones este título de empresas de clase mundial ha sido explotado sin ningún reparo como una estrategia de marketing, es decir, encontramos hasta hace poco, hasta hace unos años, que decía el nombre de nuestra empresa y abajo decía una empresa de clase mundial. Esto significa que ha sido utilizado vulgarmente como parte de una estrategia de marketing. Pero ser una empresa de clase mundial es mucho más complejo y mucho más profundo. Por clase mundial se entiende la capacidad empresarial de una compañía para poder hacer frente a la competitividad mundial de hoy en día y del futuro inmediato. Lo que nosotros tenemos entonces es que ser una empresa de clase mundial es tener esa capacidad empresarial para responder a la competitividad del día de hoy, a lo que se está compitiendo a nivel mundial y además para poder responder al futuro inmediato. Eso significa que tenemos que estar a la vanguardia en procesos de innovación, en procesos de tecnología, en prácticamente todo lo que nos permita responder de manera inmediata a lo que sucede el día de hoy y planear de manera adecuada lo que puede suceder en el futuro. Ya que sabemos qué es una empresa de clase mundial, ¿en qué consiste ser una empresa de clase mundial? Y va a consistir en 5 pasos que son muy importantes. Vamos a empezar con las prácticas, los criterios, la tecnología, los modelos, y esto en conjunto me va a generar algo que se va a conocer como mi planeación estratégica. Y la planeación estratégica tiene que ser mucho más profunda que ese cuento de hadas de una misión, una visión. Vamos a revisar cada uno de estos aspectos para llegar a la planeación estratégica. Y vamos a empezar precisamente con las prácticas. Y nosotros le vamos a agregar a estas prácticas una pequeña palabra que nos dice las mejores prácticas. Estamos buscando generar mejores prácticas. ¿Qué van a hacer estas mejores prácticas? Es un conjunto coherente de acciones que han rendido bueno, incluso excelente servicio en un determinado contexto y que se espera que en contextos similares rindan resultados similares. Eso es lo que nosotros tenemos con las mejores prácticas. Lo que nosotros vamos a hacer es determinar aquellas situaciones que podemos considerar como mejores prácticas o como situaciones que están generando ventajas para llevarlas o extrapolarlas a las siguientes condiciones o a condiciones similares, a contextos similares y tratar de que generen resultados similares o los mismos resultados. Una de nuestras mejores prácticas puede ser la honestidad y derivado de este proceso de honestidad yo lo llevo a diferentes empresas o a diferentes puntos de venta de mi empresa para generar las mismas condiciones y entonces tener los mismos resultados que hemos tenido en otras empresas o en otros puntos de venta. ¿Qué son las mejores prácticas de negocios de las empresas de clase mundial? Bueno, estas mejores prácticas nos ayudan a mantener la competitividad en el mundo global y sin fronteras se ha vuelto el objetivo central de la planificación estratégica. Es así como algunos sistemas como un ERP, Enterprise Resource Planning, planificación de recursos empresariales o un CRM, Customer Relationship Management, administración de recursos del cliente, así como las BP, aplicaciones verticales para industrias específicas, incorporan las mejores prácticas de negocios de las empresas exitosas que tienen como norma la excelencia y que les han permitido posicionarse como las empresas de clase mundial. Entonces, lo que estamos buscando en las mejores prácticas de empresas de clase mundial es mantener una competitividad global a través de algunos sistemas como los que hemos hablado, un ERP, un CRM, un BP, aplicaciones verticales, que ya vamos a revisar en la siguiente clase, y además también nos permite generar mejores prácticas para el negocio que le permiten ser un negocio de excelencia y por ende competir en un mundo globalizado, en un mundo importante o en un mundo competitivo y ser más bien una empresa importante. Esas van a ser nuestras mejores prácticas.
Después vamos a regresar al siguiente punto. Si ustedes recuerdan el esquema, teníamos 5 áreas importantes y la siguiente eran los criterios. ¿Qué vamos a considerar o qué son nuestros criterios? Nos dice que los criterios es una especie de condición subjetiva que permite concretar una elección. Se trata en definitiva de aquello que sustenta un juicio de valor. Estos son determinados por las empresas con base en sus experiencias y en sus objetivos. Los criterios entonces van a ser las condiciones subjetivas que me permiten concretar una elección. Para que yo pueda realizar algún proceso, algún procedimiento dentro de una organización, debo tener ciertos criterios que debo de seguir. Es una condición. Esta condición puede ser un tanto cuanto subjetiva. Y cuando hablamos de que es subjetiva, significa que a lo mejor no es cuantificable, que le falta introducirse en este proceso de medición, pero lo que sí conocemos es que nos permite concretar una elección, tomar una decisión. Lo que tiene que hacer un administrador, un gestionador de cualquier área de nuestra organización, marketing, recursos humanos, administración del personal, finanzas o cualquier área importante de nuestra empresa, será tomar decisiones. El trabajo más importante que nosotros vamos a tener y que ustedes van a tener como egresados de una licenciatura será precisamente tomar decisiones constantes. La toma de decisiones es el proceso más complejo, porque es aquel proceso donde vamos a integrar los criterios de nuestra empresa con nuestros conocimientos y podremos tomar una decisión adecuada que nos lleve de manera directa hacia los objetivos que nosotros pretendemos. Esos van a ser nuestros criterios. Vamos a ir con la parte de la tecnología. Ya platicamos entonces tanto de nuestros criterios como de nuestras prácticas o lo que nosotros llamamos de nuestras mejores prácticas. Ahora vamos a platicar de la tecnología. El uso de la tecnología en las empresas hoy en día es fundamental para lograr tener una estabilidad en el mercado y ser rentables, además de que prácticamente sin el uso de estas herramientas, los procesos de las organizaciones serían más complejos, además de que el control de la información no sería el adecuado, lo que sería un grave problema para el desarrollo mismo de las empresas. Muchas ocasiones, nosotros al incorporar las tecnologías, nos encontramos como la imagen que ustedes tienen del lado derecho. Encontramos una persona con la tecnología al alcance de sus manos, pero que evidentemente está perdida en un laberinto y que no sabe cómo tiene que utilizar la tecnología. Es muy común encontrarnos con personas que han accedido a la tecnología, pero que no saben cómo utilizarla. Me acabo de comprar un nuevo smartphone, pero no sé ni siquiera cómo prender ese smartphone. Eso significa que la tecnología no está funcionando, no sirve. Acabo de comprar un automóvil que le puedo a lo mejor yo dar instrucciones con la voz, pero pues es que no sé cómo grabar las instrucciones. Nos encontramos con situaciones que no están ayudándonos a generar la tecnología. ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar? ¿Cuál es la perspectiva tecnológica en los próximos años para las empresas? Las nuevas realidades de la economía sugieren por parte de las organizaciones un replanteamiento de sus sistemas de información, tanto back office como front office, exigiéndoles flexibilidad ante los cambios del entorno, rapidez de adaptación a los nuevos procesos, integración multiempresa y multiplataforma en esquemas de colaboración y en definitiva una herramienta estratégica que les permita aprovechar puntualmente las oportunidades de los mercados para lograr oportunamente las ventajas competitivas. No tiene que cambiar lo que nosotros conocemos. Si ustedes recuerdan, y vamos a dibujarlo rápidamente en nuestro pizarrón, lo que nosotros estamos buscando son ventajas competitivas. Y cuando nosotros hablamos de ventajas competitivas, lo podemos abordar desde dos puntos de vista muy importantes. Lo primero que buscamos son ventajas y lo segundo que buscamos es ser competitivo o poder competir. Cuando hablamos de la competitividad nos encontramos entonces en una economía que vamos a considerar como economía global. Hoy en día ya sabemos y lo hemos platicado en esta clase que las empresas pues intentan competir de manera global a través de procesos de economía, a través entonces de poder tener la capacidad de competir no solamente con las empresas de un mercado local, sino con las empresas de un mercado mundial, un mercado que nos puede impactar en cualquier momento. Si nosotros tenemos una economía global, entonces forzosamente debo de tener una tecnología global. Es decir, tecnología que me ayuda a ser competitivo. Y esa tecnología que me va a ayudar a ser competitivo también debe ser global. Por otra parte, nosotros estamos buscando ciertas ventajas. ¿Cómo son las ventajas o quién va a valorar las ventajas?
nuestros clientes. Los clientes son los encargados de valorar estas ventajas. ¿Qué es lo que yo debo buscar? Debo de buscar entonces situaciones que me vuelvan competitivos y que generen ventajas. ¿Para quién? Para nuestros clientes. El tener procesos más ágiles, el incorporar tecnologías, el competir en una economía global está generando competitividad en nuestra empresa. Esta competitividad nos lleva a generar ventajas para nuestros clientes. Finalmente, lo que nosotros pretendemos va a ser tener clientes totalmente felices. ¿Y cómo voy a generar estos clientes felices? A través de identificar la competencia, qué características tiene mi competencia, cómo voy a interactuar con esta competencia y cómo mi compromiso como empresa es generar ventajas. Necesitamos generar ventajas. Estamos ahí para generar ventajas. No podemos vivir en el mundo del ayer en donde teníamos que copiar las estrategias de las empresas. Lo que tenemos que hacer evidentemente es generar ventajas competitivas. El cliente quiere comparar cuáles son las ventajas de un producto y de otro. Y nosotros como tal entonces debemos generar estas ventajas entre un producto y otro. Decirle cuáles son las ventajas de que esté con nosotros, de que compre nuestros productos, de que adquiera nuestros servicios, de que se comprometa a formar parte de este tipo de usuarios que están interactuando. Y la tecnología a través de todos estos sistemas, a través de estas tendencias, nos tiene que ayudar a generar estas ventajas competitivas todo el tiempo. Ya que hablamos de las ventajas competitivas y de la tecnología, vamos a pasar al siguiente aspecto importante que van a ser los modelos. ¿Qué es un modelo? Es aquello que se toma como referencia para tratar de producir algo. Nosotros podemos tomar como referencia un esquema o podemos tomar como referencia hasta una empresa o un sistema en el cual ya nosotros colaboramos. Esto significa que el modelo va a ser aquello que tomamos como referencia para trabajar o producir algo igual. En este caso el modelo es un arquetipo, es un patrón a seguir en situaciones determinadas. Eso es un modelo y nuestras empresas van a trabajar a través de ciertos modelos. Ya que nosotros revisamos los 4 aspectos importantes y me voy a tomar la oportunidad de regresar, vamos a regresar a nuestro esquema. Aquí tenemos nuestro esquema, hemos revisado entonces las mejores prácticas, revisamos los criterios, hablamos ya de la tecnología y finalmente hablamos de los modelos. Estas 4 en conjunto me van a generar algo que conocemos como la planeación estratégica. Seguramente ustedes ya han escuchado la planeación estratégica y saben qué es una planeación estratégica. Cuando hablamos de planeación estratégica, lo primero que se nos viene a la mente, lo primero que se nos ocurre es hablar entonces de una misión, de una visión, de valores, de filosofías. Y precisamente va a funcionar así. Nosotros le vamos a conocer como la gran estrategia. Esta gran estrategia la vamos a dividir, como ustedes se encuentran en este pequeño mapa, en 3 aspectos importantes. Primero tenemos la visión. ¿Qué va a ser nuestra visión o qué consideramos como nuestra visión? ¿Hacia dónde vamos? Si no hay visión, no puede haber una estrategia. Necesitamos saber nosotros hacia dónde estamos avanzando, qué pretendemos. Nosotros nos encontramos en un punto A y pretendemos llegar a un punto B, pero tenemos que definir cuál es el punto B para saber a dónde voy, a dónde me dirijo. Si no sabemos hacia dónde vamos, podríamos imaginar entonces que el día de hoy en la mañana salimos de nuestro hogar, tomamos nuestro automóvil y lo que hacemos es manejar sin rumbo. Probablemente terminemos sin gasolina en algún lugar apartado de la ciudad. Eso significa que no sería tan conveniente. Tendríamos que gastar en conseguir nuevamente combustible y poder regresar a nuestro domicilio. Entonces, lo más importante para una empresa va a ser saber en dónde está. Si no sabe hacia dónde va y en dónde está, no podemos generar una estrategia. Los únicos límites son, como siempre, los de la visión. Nada más tenemos como límites la visión. Eso significa que nosotros, como pertenecientes o como empresa, determinamos hacia dónde va. Y el límite lo establecemos nosotros. No lo establece un contexto, lo establece la propia empresa. Después tenemos que tener nuestra misión. Nuestra misión es nuestra razón de ser. ¿Qué intenta lograr? Nos debemos de enfocar el negocio y a las necesidades y beneficios del cliente. Si nuestra empresa no existe para generarle beneficios a nuestros clientes, entonces no tiene razón de ser. Si nosotros no aplicamos la tecnología, los sistemas y todo lo que nos rodea de manera en que podamos generarle ventajas a nuestros clientes, nuevamente no tenemos razón de ser o no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y finalmente vamos a aplicar la filosofía de nuestra empresa y nuestros valores. Es muy importante tener valores que van a determinar o van a dictar la manera en que tenemos que interactuar con las personas de forma adecuada.
y también tener una filosofía que nos dicta qué es lo que nosotros como empresa estamos pensando o qué es lo que nosotros como empresa creemos. Esa es parte de nuestra planeación estratégica. Pero esta planeación estratégica se debe convertir en una estrategia competitiva, algo que nos permita competir con los demás, que sea una situación que nos lleve a tener la capacidad de competir con ellos, la capacidad de orientarnos. Y a esto nosotros le vamos a llamar una estrategia competitiva. La vamos a dividir prácticamente en 7 apartados importantes. La primera va a ser la identificación de las unidades de negocio. Para que yo pueda generar una estrategia competitiva, lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son las unidades de negocio. Vamos a entender como unidades de negocio nuestros puntos de venta, nuestros departamentos, nuestras empresas. Ya que las tengo perfectamente bien ubicadas, voy a hacer un análisis de la industria. Tengo que conocer la industria. En la parte de estrategia, seguramente ustedes recordarán a Michael Porter. Michael Porter nos dice en alguna de sus fuerzas, en la teoría de las llamadas 5 fuerzas de Porter, nos habla de conocer la industria. Si nosotros no conocemos la industria, cómo se comporta la industria, entonces no podemos interactuar con la industria. Es muy sencillo. Lo que yo debo hacer entonces es conocer la industria, empaparme de qué está haciendo la industria, qué avances tiene, cómo funciona esta industria, para a través de este conocimiento de manera directa generar un análisis. No me interesa obtener información por obtenerla. Hoy en día la información está en la palma de nuestras manos. A un clic de nosotros está la información a través de la tecnología. Pero no me interesa tener la información, me interesa hacer un análisis puntual de esa información. De esta manera conozco la industria. Después tenemos que ubicar nuestras ventajas competitivas, es decir, ventajas que tenemos nosotros pero que no tiene la competencia. Algo que nos hace diferentes. Necesitamos buscando un diferenciador. Si nuestra empresa no tiene un diferenciador, nuestra razón de ser se ha reducido. Tenemos que ser diferentes. Algo nos tiene que hacer diferentes a la competencia. Después vamos a utilizar o vamos a hacer un perfil del producto. ¿Qué características van a tener nuestros productos? Se pueden adecuar las características de acuerdo a ciertas ventajas que deseamos generar. Las ventajas siempre son importantes y puedo adecuar este perfil de mi producto. Vamos a encontrar un análisis de mercado. Tengo que analizar el mercado. ¿Qué características tiene el mercado? ¿Cuántas personas componen el mercado? Y todo lo que sea concerniente al mercado. Si yo no conozco el mercado, no puedo comercializar nuestro producto a pesar de que yo tenga ventajas competitivas, a pesar de que utilice tecnologías de la información, a pesar de todo. Y también vamos a utilizar las estrategias de rivalidad. Vamos a generar estrategias para poder competir con la gente que son nuestros rivales. Y es además una estrategia sana que nos permite generar ventajas competitivas, estar constantemente buscando estrategias de rivalidad. Y finalmente vamos a entrar en un proceso de mercadotecnia que va a estar basado a lo mejor en el uso de las 4 P's que seguramente ustedes conocen: precio, plaza, producto y promoción. Tengo que generar estas 4 P's para tratar de empezar a ubicar cuáles son las estrategias. Si yo ya revisé todos estos apartados, entonces ahora sí puedo decir que estoy generando una estrategia. Hay algo importante de las estrategias que debo compartirles. Podemos encontrar diferentes estrategas como Michael Porter, del que hablábamos, o como algunos otros. Sin embargo, las estrategias son acciones que debemos de realizar. Es decir, una estrategia no puede terminar solamente cuando ustedes mencionen qué es lo que van a hacer o hacia dónde quieren ir. Una estrategia termina cuando lo realizamos. Es decir, tomamos acciones de acuerdo a lo que hemos analizado, al análisis de esta información, que nos generen ciertas ventajas y que esas ventajas permitan a nosotros realmente generar una estrategia, un desarrollo. Es importante generar esta estrategia competitiva para estar a la vanguardia y para poder competir con las demás empresas. Para generar esta estrategia, una de las maneras más sencillas es a través de algo que vamos a conocer como el benchmarking. ¿Y cómo se utiliza o qué es el benchmarking? Bueno, el benchmarking es un concepto que empezó a utilizarse hace unos 20 años, más de forma teórica que práctica, pero hasta entrados en la década de los 90, cuando las principales empresas a nivel mundial comenzaron a interesarse por este tema, es cuando nosotros empezamos a desarrollar el benchmarking. El benchmarking entonces es una teoría un tanto cuanto antigua, que nos está hablando de manera directa de lo que nosotros tenemos que utilizar o que tenemos que hacer. Y el benchmarking se basa prácticamente en un sistema de comparación. Eso es lo que nosotros tenemos.
Aquí vamos a encontrar en su diapositiva la definición de benchmarking. Nos dice que es un proceso continuo que permite que nos hace medir productos y servicios y prácticas contra nuestros competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria. El benchmarking va a ser una situación que me permite compararme con las empresas que son líderes en el mercado y que a través de esta comparación entonces nosotros podemos determinar qué tan bien vamos o qué tan mal. Algunos teóricos mantienen el pensamiento, la idea de que esta definición de benchmarking o esta situación de benchmarking no es tan buena porque finalmente nosotros estamos haciendo una comparación y la comparación tendría que hacerse en las mismas condiciones y en el mismo contexto. Es decir, si nosotros de repente intentamos comparar, por ejemplo, a una empresa como Vodafone en España contra una empresa como podría ser Nokia en Finlandia, tenemos situaciones completamente diferentes, contextos totalmente diferentes que no nos permiten hacer una comparación real. Lo que sí es importante es que como nosotros estamos viviendo en un mundo globalizado y buscamos ser una empresa de clase mundial, debemos compararnos con las empresas de clase mundial y debo ver qué situaciones, qué ventajas competitivas, qué digamos características tienen estas empresas, tienen sus productos y compararme con ellos para poder estar al nivel de la competencia. Lo que sí sucede y lo que es una realidad es que nuestras empresas nos han integrado o nos han hecho como clientes identificar procesos de calidad y procesos efectivos. Eso significa que si quiero convertirme en una empresa de clase mundial, tengo forzosamente que conocer los procesos de mi competencia para tratar de por lo menos estar de manera similar o en la misma línea que mi competencia. Eso le ha pasado a muchas empresas. Hoy en día el benchmarking, que es una estrategia que nosotros podemos utilizar un benchmarking externo, es decir, compararnos con empresas que están a nuestro alrededor, o podemos utilizar un benchmarking interno, compararnos con nosotros mismos en años anteriores, en periodos anteriores. Esta es una muy buena práctica porque nos permite saber qué tanto estábamos haciendo el año anterior y qué tanto estamos haciendo este año y encontrar diferencias entre los procesos, entre los cambios que se han tenido y entonces determinar si hemos mejorado o en la situación contraria o en la antítesis de esta situación, hemos empeorado nuestra situación como empresa, para lo cual podemos tomar acciones correctivas. Nosotros, seguramente ustedes recordarán que el proceso administrativo se va a dividir en 4 etapas fundamentales que vamos a revisar rápidamente. Vamos a borrar esto y vamos a recordar que este proceso administrativo se estaba dividiendo entonces en 4 etapas fundamentales. Algunos autores comentan que son 5, pero lo más aceptado es que sea a través de una planeación, una organización, tenemos también la dirección y el control. Y rápidamente recordamos que en estas 4 etapas lo que nosotros tenemos que hacer en la primera etapa es planear qué vamos a hacer, después vamos a organizar nuestros recursos, después voy a dirigir o voy a orientar a las personas para que con estos recursos y a través de la planeación logren nuestros objetivos y finalmente viene la parte más interesante, nuestro control, y más interesante para nosotros en este punto. ¿Por qué es interesante? Cuando nosotros controlamos hemos corrido prácticamente todo el proceso administrativo, es decir, ya planeamos, ya organizamos, ya dirigimos y estamos controlando. En este apartado nos vamos a dar cuenta de si hicimos bien o hicimos mal las cosas. Y algunos teóricos mantienen que es un poco tarde para darnos cuenta de si hicimos bien o hicimos mal las cosas. Hemos llegado al final del proceso administrativo y hasta que estamos en el final de este proceso deseamos controlar. Eso significa que si nosotros encontramos que las cosas se hicieron de manera incorrecta, ya no lo puedo cambiar. Ya ha terminado el proceso administrativo. El benchmarking entonces es un proceso que yo puedo integrar en cualquiera de estos momentos de nuestra planeación administrativa y entonces puedo generar una comparación que me permita determinar si estamos haciendo bien las cosas o las estamos haciendo de manera incorrecta. Voy entonces a generar un benchmarking aquí en cada uno de los procesos y lo voy a comparar contra qué. ¿Qué es lo que yo tengo planeado y qué es lo que tiene planeada la otra empresa? Comparo la empresa A con la empresa B. Y entonces me doy cuenta que a lo mejor la planeación de la empresa B es mucho más integral, mucho más capaz que la planeación que nosotros tenemos. Y tengo la oportunidad de en este momento, sin haber corrido todo el proceso administrativo, hacer una modificación. Y esa modificación seguramente derivada de la comparación de empresa A contra nuestra empresa B.
Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Si este proceso nos cuesta mucho trabajo porque creemos que el contexto es diferente, entonces comparo a mi empresa A contra mi empresa A hace un año. ¿Cómo estábamos hace un año? Y entonces puedo ir modificando nuestra planeación, nuestra organización, nuestra dirección. Y no es necesario que yo llegue a la parte del control para saber si hemos cometido un error. Es importante para nosotros como empresas en este momento controlar, pero controlar en la manera adecuada. No tenemos que controlar al final del proceso. Nosotros seguramente estamos a controlar de manera final. Es decir, ya que estamos enfermos, controlamos y tomamos una mejor decisión. No cuando estábamos sanos o cuando estábamos haciendo las cosas bien. Lo que nosotros buscamos en este proceso administrativo entonces es controlar en el momento adecuado para poder modificar las cosas y para asegurar que estos resultados van a dejar de ser resultados negativos para convertirse siempre en resultados positivos que nos ayuden o que nos lleven a generar nuevas condiciones y que nuestra empresa está avanzando de manera adecuada. Ya que hemos revisado esta parte de cómo vamos a empezar a interactuar con el benchmarking y cómo nos puede ayudar, vamos a encontrar que es un proceso sistemático. El benchmarking va a ser un proceso sistemático continuo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este proceso? Vamos a hacer una investigación y aprendizaje para evaluar servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizacionales. Nosotros vamos a entrar en un proceso sistemático, como tienen ustedes ahí en el pequeño diagrama, es un flujo que se debe seguir, es continuo y nosotros tenemos que hacer una investigación y aprender de lo que estamos investigando. La investigación la empezamos a hacer a través de observaciones. Tengo que observar cómo se comportan las demás empresas a través de informaciones disponibles. Hoy en día puedo entrar a la Bolsa Mexicana de Valores y ya no, año con año las empresas, mi competencia y yo, tenemos que publicar en esta Bolsa Mexicana de Valores, si es que participamos en ella, estados financieros. Puedo tener acceso a esta información, obtener los estados financieros y a través de esta obtención de estados financieros, pues entonces empezar a generar nuevos procesos, empezar a comparar lo que ellos están haciendo con lo que nosotros estamos haciendo, como representantes de las mejores prácticas. No nos interesa compararnos con la empresa que se encuentra en el último nivel, nos interesa compararnos con la empresa que se encuentre en el nivel más alto, para a través de esta comparación obtener las mejores prácticas de estas empresas o de estas organizaciones. Lo que hace que nosotros seamos reconocidos como representantes de estas mejores prácticas con el propósito de realizar mejoras en mi organización. Vamos a regresar al diseño, a ese diseño del que hablábamos hace unos minutos, a esa planeación, organización, dirección y control. Voy a regresar a esa parte para volver a generar algo nuevo, algo innovador. Esto nos dice que nosotros hacemos investigaciones. ¿En qué áreas voy a hacer las investigaciones? ¿O qué áreas son importantes para mi empresa? En productos, en servicios y en procesos. Y la manera en que en estas tres áreas estamos incorporando la tecnología. Eso va a ser muy importante. Ya que hice esta investigación, voy a llegar o voy a entender cuáles son las mejores prácticas. Y lo más importante de estas mejores prácticas, como una organización inteligente que debemos de ser, no nada más es comprender cuáles son las mejores prácticas, sino es aprenderlas y mejorarlas o replicarlas en el peor de los casos. Es lo que nosotros estamos buscando con la parte de nuestro benchmarking. Vamos a encontrar que hay tres tipos de benchmarking que ustedes tienen marcados en esta pequeña tablita. Encontramos entonces un tipo interno, uno competitivo y uno funcional. Vamos a analizar uno por uno cómo es que funcionan. Empezamos con su definición, las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. En la parte del benchmarking interno nos dice que vamos a hacer una comparación de actividades similares en diferentes sitios o en departamentos de la misma compañía. Hablamos de tiempos, hablamos de diferentes sitios, hablamos de diferentes áreas. Podemos hacer un benchmarking entre el área de recursos humanos y el área de mercadotecnia. Sí lo podemos hacer, aunque sabemos que tienen características diferentes, pero sí podemos hacer un benchmarking a lo mejor en el manejo de su presupuesto anual. O podemos hacer un benchmarking a lo mejor en el seguimiento de la teoría de las 9S, se me ocurre. Sí podemos generar ese tipo de benchmarking. Tienen que ser actividades similares en el mejor de los casos. También lo podemos hacer entre diferentes sitios. Supongamos que nos dedicamos a administrar un banco, como puede ser Citibank en México, o Banamex, en el cual lo que nosotros tenemos que hacer, evidentemente, o un benchmarking, podríamos comparar a una sucursal con otra sucursal. Y entonces ver qué tanto está logrando una sucursal y qué tanto le está faltando lograr a la otra sucursal.
También esto nos va a producir ciertas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Los datos suelen ser más fáciles de recopilar, buenos resultados para compañías y son diversificados. Son más fáciles de recopilar nuestros datos porque no tenemos que salir al medio ambiente a buscar los datos. Lo único que tengo que hacer es dentro de mi compañía empezar a buscar datos que me permitan comparar una situación con otra. ¿Cuáles van a ser las desventajas de este tipo de benchmarking? Sus desventajas más importantes va a ser el campo de visión limitado y que está sujeto a ciertos prejuicios internos, a ciertos prejuicios de nuestra compañía. Después de eso vamos a tener nuestro benchmarking de tipo competitivo. ¿Cómo funciona este benchmarking? Nos lleva a compararnos en una comparación con los competidores directos que venden a la misma base de clientes. Nosotros debemos de entender que en muchas ocasiones nuestra competencia sale a pelearse por un solo mercado. Entonces me interesa compararme con las empresas que están peleando conmigo por ese mercado. Saber qué es lo que están haciendo estas empresas, cómo lo están estructurando y a través de esa estructura entonces poder definir qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son sus ventajas? Sus ventajas van a ser la información que nosotros podemos obtener de los resultados del negocio, las prácticas de tecnologías comparables. Voy a hacer una comparación entre las diferentes tecnologías que puede tener mi empresa y la empresa de ellos. Eso va a ser para mí muy importante porque me permite evidentemente saber el desarrollo tecnológico que estamos teniendo. Y finalmente, la historia de recopilación de la información. Puedo tener una historia de cómo recopilamos la información. ¿Cuáles van a ser sus ventajas? Dificultades para recopilar los datos, tenemos que salir al medio, tenemos que buscar fuentes de información, tenemos que acercarnos a la competencia para recopilar esos datos y en muchas ocasiones problemas de ética. Seguramente yo puedo encontrar información muy importante para nosotros si me acerco a alguno de los funcionarios de otra empresa. Eso significa que estamos evadiendo o estamos haciendo a un lado la parte ética de los negocios o de las empresas. Nosotros como empresa tendríamos que valorar si es necesario y si corresponde rebasar esta parte ética o si es prudente controlar la parte ética de nuestra organización y hacerlo de manera adecuada o de manera directa. Finalmente vamos a tener el último tipo de benchmarking, que es el funcional. Este funcional nos habla de una comparación con organizaciones acreditadas por tener lo más avanzado en productos, servicios o procesos. Cuando nosotros nos hacemos esta comparación funcional, nos comparamos con organizaciones que están totalmente acreditadas o que son reconocidas por tener estas situaciones. Alto potencial para descubrir prácticas innovadoras serían nuestras ventajas. Si nosotros nos comparamos con estas organizaciones que están a la vanguardia, que están al día, podemos entonces tener un alto potencial para descubrir prácticas innovadoras. También podemos tener, una de sus ventajas es tecnologías o prácticas fácilmente transferibles. Podemos revisar una tecnología que se está aplicando allá y transferirla a nuestra organización. Sus desventajas: dificultad para transferir prácticas en un medio diferente. Alguna información no es transferida y en muchas ocasiones se consume mucho tiempo con lo que nosotros estamos haciendo o con lo que nosotros estamos ubicando. Esos van a ser los 3 tipos de benchmarking que nosotros tenemos. Para concluir nuestra clase tenemos que revisar algo importante y los voy a invitar a que nuevamente vayamos a nuestro pizarrón. Vamos a revisar cuál es la interacción de todo esto que nosotros hemos platicado hasta este momento con la tecnología, porque si ustedes se dan cuenta, hemos tocado de manera muy sencilla la parte de la tecnología. Y para nosotros va a ser importante que nosotros podamos relacionar todo esto que se está viendo con la tecnología. Nosotros en el centro vamos a tener nuevamente a nuestra empresa, pero en esta ocasión nuestra empresa la vamos a considerar como una empresa de clase mundial. Esto no la hace diferente y tenemos que entender de entrada, según todo lo que hemos visto, que el ser una empresa de clase mundial no la hace diferente a otra empresa, ni tiene otras condiciones, ni tiene un capital intelectual mejor. Lo único que tiene es una mejor administración. ¿De qué? Lo primero que nosotros tenemos que encontrar para ser una empresa de clase mundial van a ser nuestros procesos. Va a tener una mejor administración de los procesos. Cómo funcionan o cómo interactúan nuestros procesos en la organización. También va a tener una mejor administración de nuestro recurso humano. ¿Cómo funciona nuestro recurso humano? En muchas ocasiones nosotros desperdiciamos al recurso humano, es decir,
tenemos mucho recurso humano contratado que no sabemos cómo funciona. Después nos dice que también vamos a tener una interacción con la tecnología. Y este apartado es el que a nosotros nos interesa mucho. Esta tecnología nos habla de que no es importante cuánta tecnología pueda tener yo en la organización, sino prácticamente lo que es fundamental o importante es cómo la gestione o cómo la administre. Para ver cómo la estamos administrando, entonces nosotros tenemos ya varias herramientas que nos permiten determinar cómo estamos administrando la tecnología. Aparte de esta tecnología, vamos a considerar otros aspectos, como puede ser el método del que habíamos platicado, pudieran ser nuestros criterios, y finalmente podemos tener el último que nos habla de nuestros, de algunas situaciones especiales, le vamos a llamar nosotros, y estas situaciones especiales van a ser consideradas por nuestro contexto o cualquier situación que esté interactuando con nuestra empresa. Ya que nosotros sabemos cómo va a funcionar, hemos propuesto en esta clase utilizar una técnica o una herramienta para medir qué es lo que estamos haciendo en cada uno de estos apartados. Nos interesa la tecnología porque nosotros hemos abordado la parte de la tecnología y porque creemos que la tecnología a través de cualquier sistema nos puede generar ciertas ventajas. Lo que nosotros estamos buscando a través de esta administración es muy sencillo. Estamos buscando lograr ventajas competitivas, algo que nos salga diferentes a los demás, así de sencillo. Lo que estamos buscando es que estas ventajas competitivas las puedo encontrar dentro de mis procesos, dentro de los recursos humanos, dentro de la tecnología, de los métodos, de los criterios y también, ¿por qué no?, de las situaciones especiales, de aquel contexto que está rodeando a nuestra empresa. La puedo encontrar prácticamente en todo. Esas ventajas competitivas nos hacen diferentes, nos llevan a ser más efectivos, más eficientes. Lo que nosotros estamos buscando entonces prácticamente es identificar las ventajas. Si yo me voy directamente a la parte de tecnología, ¿qué tipo de ventajas nos puede generar la tecnología? Nos va a generar más rapidez. Vamos a ser mucho más rápidos si nosotros tenemos la tecnología incorporada en nuestros procesos que si no tenemos esta tecnología incorporada en los procesos. Eso significa, en muchas ocasiones, incorporamos la tecnología y una de sus intenciones es hacerlo más rápido. Vamos también a generar más flujo de información. La información es importante para nosotros porque nos permite tomar decisiones de manera directa. Entonces la tecnología me va a dar más flujo de información. La información va a llegar más rápido a mí, voy a tener mucha información, pero también tengo la responsabilidad de analizar la información y además me va a permitir ser integral en todas las áreas de mi empresa. Eso significa que a través de la tecnología no solo puedo integrar las áreas como nosotros vimos en la clase anterior, finanzas, recursos humanos, marketing, también puedo integrar los procesos, más el recurso humano, más los métodos, más los criterios, más cualquier situación especial que dé o que esté rodeando a nuestra empresa. Esta tecnología se va a convertir entonces, aparte de ser una situación que nosotros tenemos que gestionar, se va a convertir en una herramienta directa para convertirnos en una empresa de clase mundial. Las empresas de clase mundial necesitan tecnología, porque esta tecnología nos va a ayudar con procesos de innovación, con procesos de creación de nuevas ventajas, ventajas que nosotros podemos utilizar o extrapolar a nuestra organización y convertirla en una empresa de clase mundial. Cuando nosotros queremos utilizar tecnologías, debemos de buscar entonces que las tecnologías nos generen algo específico. Eso específico es convertirnos o pasar de ser una empresa normal a ser una empresa de clase mundial. Es lo que nosotros estamos buscando. Para todo este proceso, nosotros hemos sugerido de manera importante que utilicemos una estrategia de comparación llamada benchmarking, que ustedes recordarán. ¿Cómo va a interactuar ahora el benchmarking con todo esto que venimos platicando? Es una situación peculiar y no tan sencilla. Va a interactuar de manera especial en cada uno de los apartados que nosotros tenemos. El benchmarking es una comparación prácticamente de todo lo que nosotros tenemos. Nos va a permitir comparar los criterios que tiene nuestra empresa con los que tienen los demás. Nos va a permitir comparar las situaciones especiales, los procesos, los recursos humanos y la parte de tecnología. El benchmarking nos va a ayudar de manera directa a comparar prácticamente todas las áreas que nosotros tenemos. El benchmarking es una estrategia muy sencilla
y por eso nos puede ayudar de manera directa a convertirnos en una empresa de clase mundial. Es una estrategia sencilla porque me permite comparar lo que estamos haciendo con lo que deberíamos de hacer. No es una situación complicada ni estamos descubriendo algo totalmente nuevo, innovador, diferente o especial. Lo que estamos descubriendo es que debemos de siempre estar comparándonos con nuestra competencia a través de un benchmarking para evidentemente generar mejores condiciones. Estamos en un mundo globalizado que avanza muy rápidamente. El uso de la tecnología no garantiza que vamos a convertirnos en una empresa de clase mundial. Entonces, me voy a apoyar en esta herramienta llamada benchmarking para estarnos comparando en cada uno de los apartados, ya sea de manera interna, de manera externa o de manera funcional. ¿Qué se sugiere? La sugerencia es que siempre nos comparemos con las empresas que se encuentran en el primer nivel o que son empresas de clase mundial. De esta manera podemos copiar algunas tecnologías. Y no estamos hablando de un pirataje, porque seguramente muchos de ustedes creerán que lo que estamos haciendo es piratearnos las condiciones de nuestra competencia. Lo que estamos haciendo nosotros es determinar a través del benchmarking ciertas estrategias que nos permitan desarrollarnos, que nos permitan crecer, que nos permitan ser mejores. No hay alguna situación más que la ética de los negocios que nos pudiera en algún momento o que nos impidiera en algún momento llevar las técnicas que tiene una empresa a nuestra propia empresa. Lo más importante que debemos de considerar es que nuevamente nosotros a través de estas herramientas estamos tratando de empatar un sistema cerrado, como puede ser una tecnología, con un sistema totalmente abierto. Y eso se puede convertir en una complicación si no tenemos las herramientas adecuadas y si no hemos hecho una medición adecuada. El benchmarking nos propone entonces ser la herramienta para hacer la medición adecuada para que junto con la tecnología nosotros nos convirtamos en una empresa de clase mundial. ¿Por qué nos interesa ser una empresa de clase mundial? No para utilizarlo como una situación de marketing en nuestras propagandas. Nos interesa ser una empresa de clase mundial para lograr ciertas ventajas que puedan satisfacer a nuestros clientes y que puedan ayudarnos a lograr nuestros objetivos de manera directa, generando no solamente ventajas competitivas, sino generando que podamos ser los mejores en el mercado y seamos considerados en la parte de mercadotecnia como el top mind en la mente del consumidor. El número uno, queremos ser los números uno siempre en la mente de nuestro consumidor. En esta sesión número 9 no me queda más que agradecer su atención nuevamente, invitarlos a que realicen las actividades que ya están disponibles en la plataforma y los invito a continuar con nuestra sesión número 10 en la próxima entrega. Agradezco su atención.